la anticoncepción a lo largo de la historia ha evolucionado. En el pasado su principal función fue el control de la natalidad. Podemos deducir que el control de la natalidad no se conocía en la prehistoria, y su aparición coincide con el comienzo de la historia de la humanidad. Asimismo suponemos que su primera finalidad fue conseguir el placer sexual, eludiendo la fecundación. Es probable que si estamos cambiando la finalidad de la sexualidad, y el fin de ella ya no es la reproducción, el crear una familia, sino el placer, es posible que se esté modificando, y esto a su vez cambiando nuestra sexualidad. Veamos ahora los métodos más conocidos que se han ido utilizando a lo largo de la historia del hombre, limitándonos a hacer una breve descripción de su aparición y de su mecanismo de acción. En el papiro de Petri, escrito en Egipto hacia el 1850 a.C., aparecen varias recetas destinadas a este fin, una aconsejando el uso de excremento de cocodrilo con una pasta de hierbas. Otra consistía en irritar la mucosa vaginal con miel y bicarbonato de sosa natural. El primero se considera un método de barrera y el segundo uno espermicida. Siguiendo la historia, pasamos a Grecia, donde Hipócrates en su tratado, Enfermedades de la mujer, escrito en el año 460 a.C., expone que aquella es fértil después de la menstruación, y no antes, lo que puede ser utilizado para el control del embarazo. Aristóteles en su tratado, Historia de los animales, dice que los pueblos que no controlan su población, estaban destinados a la pobreza, además expone remedios para evitar la gestación, como el que hay que impedir que el esperma penetre en el cuello uterino, y para ello se deben endurecer las paredes del útero, evidentemente debe referirse a la vagina, con aceite de cedro, de oliva o de incienso. Junto a estos primitivos métodos espermicidas, siempre se habían utilizado los ineficaces amuletos, especialmente entre las clases más humildes. En Roma se promulga por el dictador Lucio Cornelio Sila en el año 81 a.C. la prohibición del aborto y con ello las declaraciones públicas del uso de métodos anticonceptivos. En esta época nació en Belén de Judá Jesús de Nazaret, el creador de la religión cristiana, la cual ha seguido influyendo profundamente en la moral de sus fieles a lo largo de la historia. Pese a los esfuerzos de la Iglesia, durante la Revolución Inglesa entre 1642 y 1688, los soldados del rey Carlos I fueron provistos de condones hechos con intestinos de oveja y de pescado, para protegerlos de enfermedades de transmisión sexual, pero no solo los soldados los usaban. A finales del siglo XVIII había 2 tiendas en Londres que vendían condones. Esta práctica se fomentó con el tiempo, además de que los materiales se fueron cambiando hasta llegar a los que utilizamos en la actualidad. Respecto a la actualidad, además de lograr perfeccionar todos los métodos que se utilizaban, se empezaron a realizar las cirugías, siendo la primera la vasectomía en 1777, por John Hunter.